Una vez revelados los misterios de la combustión en los motores de gasolina y diésel, en esta unidad vamos a ver cómo llega la mezcla aire-gasolina a las cámaras de combustión, cómo se quema y cómo se eliminan los gases de escape. En la siguiente unidad vamos a ver en qué se diferencian estos sistemas auxiliares en los motores diésel. En los años 80, los sistemas auxiliares de los motores de gasolina han sufrido grandes cambios. Hasta entonces, los sistemas de admisión, carburación, bobinas de encendido y distribución eran en gran medida iguales que en los primeros motores de combustión interna. Para entender la revolución que han supuesto estos cambios, vamos a comparar la moderna tecnología con la de antes. Veremos los sistemas de entrada del combustible, del aire, los sistemas donde se mezclan ambos, los de encendido y escape, viendo en cada caso cómo ha cambiado el concepto antiguo por lo nuevo, cómo lo nuevo ha mejorado lo antiguo. Empezando por el combustible, todos los vehículos necesitan un depósito de combustible. Por razones de seguridad, ese depósito está situado lo más lejos posible del motor. En los coches antiguos solía haber una bomba mecánica mandada por el motor, en este caso situada debajo del bloque. La bomba absorbía gasolina del depósito y la mandaba donde tradicionalmente se mezclaban la gasolina y el aire, el carburador. En los coches modernos esto ha cambiado algo. Lo más frecuente es que la bomba sea eléctrica y esté situada muy cerca o en el mismo depósito de gasolina. Dentro del depósito va más segura porque no hay oxígeno suficiente para la combustión. La gasolina se bombea por un tubo primero hasta un filtro que retiene las partículas. De aquí, en los modernos motores, pasa al llamado distribuidor de gasolina y de ahí a los inyectores. La gasolina que llega al distribuidor va a presión y siempre en mayor cantidad de lo que el motor necesita. Ese exceso vuelve al depósito. El aire que necesita el motor era absorbido por los pistones al desplazarse hacia abajo. Primero pasaba por un filtro que eliminaba cualquier partícula y de ahí al carburador, donde mezclado con la gasolina pasaba a las cámaras de combustión. El cambio más importante de los modernos sistemas de admisión es que el aire está separado de la gasolina hasta que entran ambos en la cámara de combustión. El aire es absorbido por los pistones al descender y entra por un sitio relativamente tranquilo que no está afectado por la velocidad del coche. Después pasa al filtro donde se limpia. Y desde el filtro pasa a una mariposa. La mariposa está mandada, como siempre, por el pedal del acelerador. La posición de la mariposa regula la cantidad de aire que pasa, aunque también es importante la fuerza de absorción del motor.
De ahí el aire pasa por los brazos del colector de admisión. Y es canalizado a las válvulas de admisión de cada cilindro. Como hemos dicho hace poco, lo normal era que la gasolina se mezclara con el aire antes del colector de admisión. Este proceso se realizaba en el carburador. La gasolina pasaba de la bomba a una cuba o minidepósito que había en el carburador. En esta cuba, que tenía un flotador, se regulaba el nivel de gasolina en un tubo con forma de U que iba hasta un agujero por donde entraba el aire al motor. La parte superior del tubo quedaba algo por encima del nivel de la gasolina en la cuba. El agujero por donde entraba el aire se llamaba difusor del carburador o venturi. Se estrechaba al final a partir de la cuba. Ese estrechamiento hacía que aumentara la velocidad del aire en ese punto. Si el aire pasa rápidamente, absorbe lo que hay a su alrededor, así que absorbía la gasolina de la cuba que, mezclada con el aire, pasaba a las cámaras de combustión. Al abrirse la mariposa del difusor, entraba más aire que circulaba más rápidamente y absorbía más gasolina. Pero hay algunas cosas importantes que el carburador no podía hacer, así de sencillo. En primer lugar, no podía variar la proporción gasolina-aire que entraba al motor. Cuando un motor de gasolina está frío, requiere para arrancar una relación gasolina-aire de 1 a 1. Para llegar a esta proporción se usaba el llamado starter, que limitaba la entrada de aire y al mismo tiempo aumentaba la de gasolina. A velocidad de crucero, un motor quema aproximadamente 15 partes de aire por una de gasolina, es decir, una proporción muy distinta a la del arranque en frío. Y cuando acelera, la proporción vuelve a variar hasta 12 a 1, es decir, una mezcla más rica que a velocidad de crucero. Para controlar estas variaciones, los ingenieros han trabajado mucho tiempo, lo que les ha llevado a muchos perfeccionamientos. Los carburadores de chorro fijo llevaban varias bombas para variar la cantidad de gasolina que se mezclaba con el aire. Los de chorro variable trataron de regular la cantidad del aire además de la gasolina. Otros diseños más sofisticados son los carburadores de doble cuba o de doble estrangulador, o los llamados carburadores mixtos. Pero todos se basaban en una corriente de aire que se mezclaba con la gasolina, lo cual solía ser impreciso. En un motor moderno, el combustible llega a las cámaras de combustión sin mezclarse con el aire. Ya no se instala el carburador tradicional. En su lugar se usan inyectores, unos pequeños pulverizadores electrónicos que proporcionan en cada momento la cantidad exacta de gasolina. Los inyectores van montados sobre un distribuidor que va sujeto al motor, cerca de las válvulas de admisión. La gasolina llega al distribuidor a presión y cuando el inyector se abre, la gasolina pasa del distribuidor directamente a las válvulas de admisión, por donde pasa también el aire. Generalmente hay un inyector por cada cámara de combustión. El colector de admisión, que como hemos visto canaliza el aire a cada cámara de combustión, va unido directamente al distribuidor. Como veremos en la unidad 5, unos sensores electrónicos miden la cantidad de aire necesaria. Conocida esta cantidad, regulan automáticamente los latidos del inyector, que suministra así la cantidad exacta de gasolina.
De este modo, el aire y la gasolina están siempre en la proporción ideal a cada situación. Esto supone que el proceso de combustión tiene la máxima eficacia. La combustión de la gasolina es una potente reacción química, pero el motor de gasolina necesita algo que la provoque en el momento exacto. Ese algo es una chispa eléctrica que se origina en la punta de la bujía que penetra en la cámara de combustión. Entre los electrodos de la bujía se crea una diferencia de potencial de unos 15.000 voltios, lo que hace saltar la chispa. Pero ¿cómo una batería de 12 voltios es capaz de generar un voltaje tan alto? En los coches antiguos, el sistema llevaba otros dos componentes, el distribuidor y la bobina. La bobina, basada en el electromagnetismo, consistía en dos hilos enrollados alrededor de un núcleo de hierro. El primero formaba parte del circuito de baja tensión de la batería, llamado circuito primario, que pasaba luego por el distribuidor. En el distribuidor, el circuito pasaba por unos contactos especiales o platinos. Cuando los platinos se abrían, el circuito eléctrico se interrumpía momentáneamente. Esta interrupción generaba la alta tensión que se producía en el secundario de la bobina. La tensión volvía al distribuidor y era enviada a cada bujía por un rotor y 4 cables de alta. Como el distribuidor giraba por el motor, todo el proceso se podía sincronizar exactamente a través del cigüeñal. De este modo, cada bujía se encendía justo en el momento en que su cilindro comprimía la mezcla gasolina-aire. Aunque el sistema era eficaz, todavía se instala en algunos coches nuevos, se basaba en componentes mecánicos movidos en perfecta armonía, pero el desgaste podía acabar fácilmente con esta armonía. Los modernos sistemas de encendido se basan en la electrónica. Sigue habiendo bujías. Sigue habiendo cables de alta de las bujías. Pero ahora vienen directamente de una bobina controlada electrónicamente llamada bobina DIS, D-I-S. No hay distribuidor que mande alta tensión a cada bujía en el momento oportuno. Esta función la realiza la bobina y un módulo electrónico, en este caso llamado eDIS4. Como el sistema no lleva piezas móviles, el encendido electrónico es mucho más fiable y preciso que el sistema tradicional. Los residuos de la combustión, expulsados de las cámaras por la embolada de los pistones, podrían salir sencillamente al motor. Pero están calientes, huelen mal, son venenosos y podrían entrar en el compartimento de pasajeros. Además, salen por las válvulas de escape haciendo mucho ruido. El sistema de escape conduce estos gases a la parte trasera del coche. El colector de escape dirige los gases de cada cámara a un solo tubo, el tubo de escape. El tubo de escape lleva en medio un silenciador que amortigua el ruido de los gases antes de dejarlos salir a la atmósfera. Pero al hacer esto, el colector y el silenciador crean otro problema. Ofrecen mucha resistencia al paso de los gases que salen del motor. Esto puede reducir su potencia muy sustancialmente y aumentar su consumo. Por eso, a lo largo de los años, se han probado distintos colectores silenciadores. Los modernos motores resuelven el problema dejando que los gases de escape circulen libremente. En general, los colectores de escape tienen hoy tubos más anchos, sin curvas pronunciadas, que recogen los gases del motor y los expulsan sin dificultad.
tubo de escape, con frecuencia más de uno, que sale del colector, tiende también a ser más ancho. Esto ayuda a superar otra limitación de los sistemas de escape de los coches modernos, el catalizador, que retiene muchos componentes nocivos de estos gases. Sigue habiendo un silenciador, o silencioso, como se le llama a veces. Incluso hay coches que llevan dos. Uno puede ser de absorción, un tubo perforado encerrado en un material insonorizante que amortigua las pulsaciones de los gases. El otro, a menudo independiente, sería de tipo mixto. El tubo perforado se dobla y pasa por dos cámaras. Esto ayuda a amortiguar las vibraciones de baja frecuencia del motor. Entre los dos reducen el ruido de los gases de escape a límites legalmente aceptables. En la quinta unidad de esta serie vamos a ver los sistemas auxiliares de un motor diésel. Después examinaremos los problemas de las emisiones de escape y los pasos que se están dando para resolverlos. Vamos a ver la conversión de un coche a gasolina sin plomo, la introducción del catalizador y otros sistemas menos conocidos para eliminar las emisiones de escape y otras que se producen en el vehículo, antes de pasar a las necesidades de servicio. Considerado desde hace mucho el percherón de los motores de combustión interna, el motor diésel difiere del de gasolina en un aspecto importante. Como ya hemos visto, la combustión se produce por compresión y no por la chispa de la bujía. A pesar de ello, la diferencia en los sistemas auxiliares de un motor diésel, el sistema de carburación y la eliminación de los gases de escape no es tan grande como sería de esperar. El combustible va en un depósito lejos del motor. Una bomba lleva el combustible desde el depósito hasta el motor. El aire es absorbido por el movimiento descendente de los pistones y pasa por un filtro antes de ir al colector de admisión y a las cámaras de combustión. Un colector y un tubo de escape llevan los gases quemados a través del silenciador a la parte de atrás del vehículo. En todo esto hay poca diferencia con los modernos motores de gasolina a inyección. Quizás la principal diferencia mecánica entre el motor de gasolina y el diésel sea el modo en que el combustible llega a las cámaras de combustión. Aunque el motor diésel también es de inyección, el sistema no funciona igual que en los motores de gasolina. La bomba de inyección es en realidad dos bombas en una.
Lleva un lado de baja presión que absorbe el combustible del depósito y otro de alta presión que lo manda directamente a cada inyector. No hay distribuidor de combustible. Normalmente lleva una bomba mecánica conectada directamente al motor, en este caso al cigüeñal, mediante una correa. El gasóleo pasa del depósito primero por un filtro que no solo lo limpia, sino que separa el agua que suele llevar el gasóleo en pequeñas cantidades. Entre el filtro y la bomba hay un tubo. La bomba manda el gasóleo a los inyectores, uno por cada cámara de combustión, a alta presión y en cantidades precisas por tubos independientes. Como en los motores de gasolina, el aire entra en el motor al bajar los pistones y llega a cada cámara de combustión por el colector de admisión. Los gases de escape son expulsados al subir cada pistón por el colector de escape. Pero si los motores de gasolina el acelerador regulaba la cantidad de aire que entraba al motor, en los diésel lo que regula es la cantidad de gasóleo que llega a los inyectores. Otra diferencia entre los motores de gasolina y los diésels es el reglaje de la inyección y el punto donde se produce. En los motores diésel el gasóleo se inyecta directamente en la cámara de combustión cuando el aire está totalmente comprimido por el pistón y por tanto muy caliente. Como la temperatura del aire es superior al punto de ignición del gasóleo, este se enciende y de ahí el término encendido por compresión. Esto es distinto del motor de gasolina, en el que esta es inyectada en el aire que entra en cada cámara de combustión. Una razón de esta diferencia es que en un motor diésel la mezcla se enciende en cuanto se inyecta el gasóleo. Por eso es crítico el reglaje del encendido. A veces en los motores de gasolina y diésel el combustible no se mezcla bien y no se quema del todo. El combustible sin quemar sale a la atmósfera por el tubo de escape. A medida que crece la preocupación ecológica, la atención se ha centrado en este y en otros ingredientes de los gases de escape. Si un combustible absolutamente puro se quema del todo, los únicos residuos son agua y dióxido de carbono no tóxico. La pega es que la gasolina y el gasóleo no siempre se queman del todo, ni son totalmente puros. Son las impurezas y el combustible sin quemar los que forman los gases tóxicos, sobre todo monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, aunque los fabricantes ya han conseguido reducir mucho las emisiones. Pero comparemos las emisiones de un motor de gasolina y un diésel y veamos cómo se tratan hoy día. Los motores diésel emiten partículas de hollín microscópicas y dióxido de azufre, que, como los óxidos de nitrógeno, contribuyen a la lluvia ácida. Pero por lo demás, un motor diésel contamina menos que uno de gasolina, aunque con los modernos sistemas purificadores la situación es casi la misma. Como hemos dicho, los gases de escape de cualquiera de estos motores pueden contener combustible sin quemar en forma de hidrocarburos. Otros gases producidos también por los motores de gasolina y diésel son los óxidos de nitrógeno, conocidos como NOx. Han sido objeto de atención en Estados Unidos, donde en ciertas condiciones geográficas y climáticas han producido la llamada niebla fotoquímica, con la formación de altos niveles de ozono tan importante en las capas altas de la atmósfera, pero perjudicial a nivel del suelo. En Europa, el monóxido de carbono o CO de los gases de escape, mucho mayor en los motores de gasolina, se considera muy perjudicial. El CO es un gas incoloro, inodoro, y como los hidrocarburos procede de la combustión incompleta. El monóxido de carbono es muy peligroso en altas concentraciones, aunque generalmente no lo es a los niveles que se producen en un coche o en la calle. Para eliminar estos gases nocivos del escape se han probado ingeniosos sistemas, entre ellos la tecnología de combustión pobre de Ford. Pero sobre todo sobresale uno de ellos.
El convertidor catalítico. A diferencia de su versión diésel, el catalizador de gasolina exige una relación aire-combustible muy especial, 14,7 a 1 en peso, porque 14,7 es la relación teórica perfecta que quemaría toda la mezcla sin dejar oxígeno. Lo que se hace es que la relación oscile más o menos alrededor de ese 14,7. En la próxima sección veremos cómo se consigue. Pero esa fluctuación hace que los gases de escape contengan en un momento más oxígeno y en otro menos. Y eso es lo que necesita el catalizador. Más oxígeno para quemar todos los hidrocarburos y el monóxido de carbono. Y menos para convertir los NOx en nitrógeno, un gas inerte. La pared de nido de abeja se recubre de un catalizador, normalmente platino. Cuando pasan por allí los gases de escape, en la superficie del catalizador se producen las reacciones químicas. El catalizador del motor diésel tiene siempre oxígeno de más, por lo que no reduce los NOx. Pero esto es aceptable porque, en primer lugar, los niveles de NOx son menores en un motor diésel. Para ser eficaz, el catalizador tiene que estar a unos 450 grados centígrados, un problema si el motor y por tanto los gases de escape está frío. Un motor de gasolina frío con una mezcla más rica produce gran cantidad de gases con gasolina mal quemada o sin quemar que forma hidrocarburos. Este doble problema se reduce con un sistema llamado de aire pulsado, montado en el colector de escape, que está muy caliente desde el momento en que se pone en marcha el motor. Hasta que el motor alcanza su temperatura normal, el sistema absorbe más aire que se mezcla con el combustible sin quemar. Esta mezcla se autoenciende y se queman los hidrocarburos, un gran paso adelante para reducir las emisiones. Y esta combustión secundaria en el tubo de escape hace que el convertidor llegue inmediatamente a su temperatura ideal. Cuando el motor está caliente, otro sistema de control de emisiones que refuerza al catalizador de los motores de gasolina y diésel es el sistema de recirculación de los gases de escape o EGR. En él se recicla parte de los gases de escape que vuelven al colector de admisión y por tanto a entrar en el motor. Esto tiene el efecto de reducir las altas temperaturas de la combustión, lo que a su vez evita la formación de NOx. Recientemente, las compañías petrolíferas están contribuyendo a resolver este problema con la gasolina sin plomo. Como ya hemos dicho en una unidad anterior, generalmente se añadía plomo a la gasolina, otra impureza, para evitar la tendencia del motor a detonar. La detonación estaba causada por el recalentamiento de las cámaras de combustión, que hacía que la mezcla explotara antes de la chispa. Eso podía causar averías. Una pequeña cantidad de plomo evitaba eso, pero era expulsada con los gases de escape. Se llegó a temer que una mayor cantidad de plomo en el aire de las ciudades podría resultar peligrosa. Pero ya se han hecho grandes avances para controlar el proceso de combustión. Un motor moderno quema el combustible con tanta eficacia que ahora puede quemar gasolina sin plomo, sin detonar. Aparte de los productos mencionados, se producen otras emisiones. Los gases formados fuera de las cámaras de combustión tienden a concentrarse en el cárter. Estos gases pasan por un elemento llamado separador de aceite. En él se condensa el aceite mezclado con los gases que vuelve al cárter. Por su parte, los hidrocarburos pasan otra vez al colector de admisión y de ahí al motor, donde se queman. Otro hidrocarburo, el benceno, está presente en los gases del petróleo. Al apagar el motor, en el depósito de gasolina se puede generar una alta concentración de gases. Estos gases pasan desde el depósito a un bote donde se mezclan con gránulos de carbón, desplazando el aire que hay en el bote. Cuando se vuelve a poner en marcha el coche, los gases son absorbidos hacia el colector y se queman.
Como ya hemos dicho, la combustión completa convertiría el combustible en agua y dióxido de carbono, CO2. Pero últimamente el CO2 ha sido objeto de nuevas críticas como amenaza no solo para las personas, sino para todo el mundo, que se calentaría mediante el efecto invernadero. En las capas altas de la atmósfera se acumulan ciertos gases llamados de invernadero, de los que el CO2 es el más abundante. Como las paredes de cristal de un invernadero, esos gases dejan entrar los rayos del sol, pero evitan que salga el calor que generan en la Tierra. La humanidad produce cada vez más cantidad de estos gases y los científicos dicen que puede afectar seriamente al clima de la Tierra. Ya a principios de los años 60, los fabricantes de motores empezaron a responder a la preocupación del público por los gases de escape de los vehículos. Esta investigación y la demanda de motores de menor consumo han conducido a vehículos no solo más limpios, sino más económicos. Continuando este esfuerzo por conseguir motores más económicos, los fabricantes pueden reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, a lo que contribuyen los gases de escape de los coches en un porcentaje pequeño pero significativo. Un efecto beneficioso de estas emisiones más limpias será la mayor duración de los sistemas de escape. Tradicionalmente, la esperanza de vida del sistema de escape era relativamente corta en comparación con el resto del vehículo. Esto se debía a la gran corrosión producida por el agua, las sales, los ácidos de los gases y a la oxidación externa. Un resultado de la mejora de los gases de escape ha sido reducir esa corrosión interna. Estos sistemas auxiliares de los motores modernos, tanto de gasolina como diésel, tienen relativamente pocas revisiones. En el sistema de encendido de un motor de gasolina, la duración de las bujías se ha prolongado extraordinariamente. Las bujías de un Ford de 16 válvulas con doble árbol de levas se pueden cambiar cada 50.000 kilómetros frente a los 20.000 recomendados anteriormente. El cartucho del filtro de aire, tanto de los motores de gasolina como diésel, se debe cambiar a intervalos fijos porque por su naturaleza se puede obstruir con el polvo. El filtro de gasolina o gasóleo tiene también una duración fija, pasada la cual se debe cambiar. Pero por lo demás, estos sistemas auxiliares están diseñados para que duren mucho tiempo sin demasiado mantenimiento. En la sexta unidad de esta serie veremos cómo, siguiendo la demanda de los consumidores que exigían más rendimiento y eficacia en sus motores y el avance de la electrónica con motivo de la carrera espacial, los motores de los coches están siendo cada vez más controlados por ordenador. Diez años después, la gestión de un motor es algo muy sofisticado que controla cada función, desde la carburación hasta el encendido o el control de emisiones. Todo ello se regula y controla electrónicamente.
En la larga historia del automóvil podemos decir que los grandes avances técnicos se han producido a partir de los últimos años 60. Hasta entonces los coches se juzgaban mucho más por su aspecto y los fabricantes competían por ofrecer carrocerías cada vez más raras y atractivas. And first in Class E, T. Dillon's Morgan Plus 4 Drop-In Coupe. Antes de los años 60, los sistemas técnicos empezaron a sufrir continuas mejoras, aunque pocas de ellas llegaron a los coches normales. Esto sucedió en los sistemas auxiliares del motor: admisión, carburación, encendido y escape. Por ejemplo, como hemos visto en la sección anterior, el principio de la carburación, la entrada de la mezcla aire-combustible a las cámaras de combustión, seguía siendo el mismo. Se basaba en la idea de que al bajar los pistones absorbían el aire y el combustible, y el carburador en sus diversas formas debía actuar como mezclador y regular la proporción entre ambos. Como hemos visto, esa proporción ha variado constante y minuciosamente, desde 1:1 para arranque en frío hasta unos 18:1 en verano. Pero el carburador simplemente varía la cantidad del combustible de acuerdo con la cantidad de aire absorbido. No había comunicación entre el carburador y el motor, ni información del motor que dijera al carburador si estaba actuando a pleno rendimiento. Para evitar los inconvenientes de un principio tan sencillo, los carburadores se hicieron demasiado complicados y por tanto solían desajustarse. El sistema de encendido también se basa en componentes mecánicos muy dados al desgaste. El eje rotor del distribuidor giraba guiado por el cigüeñal, normalmente por medio de un engranaje. Además, los platinos se abrían y cerraban. En teoría, los movimientos de ambos mecanismos coincidían con los del motor y eso hacía llegar a cada bujía un alto voltaje en el momento justo. Pero los pequeños desgastes del distribuidor alteraban este reglaje y cada bujía se encendía antes o después de lo previsto. Los platinos, por su propia naturaleza, se desgastaban y quemaban, produciendo una chispa de menor voltaje. En los años 60, dos factores se unieron para indicar una revolución en la tecnología de los sistemas auxiliares del motor. El coche familiar fue considerado como una necesidad, no como un lujo. El consumidor exigía cada vez más mejoras en más aspectos, como las prestaciones y el consumo. El desarrollo del automóvil estuvo guiado por el mercado, más que por las preferencias de los diseñadores. La llamada carrera espacial produjo miles de innovaciones en los procesos de ingeniería, en la tecnología de materiales y en lo que quizá ha influido más en los coches, la electrónica. 7, 6, 5, 4, 3, ignition, liftoff. We have liftoff. Para los niveles de hoy, los ordenadores de los años 50 y 60 eran enormes y muy lentos. El reto al que se enfrentó la NASA y sus proveedores fue fabricar potentes máquinas que controlaran todos los parámetros de la navegación espacial, pero que cupieran a bordo de las naves. Esto disparó la investigación, que ya iba hacia la miniaturización, y dio como resultado los microcircuitos y los microchips. A finales de los 60, las aplicaciones de las nuevas tecnologías llegaron al consumidor. Apareció el ordenador personal, una máquina de sobremesa con un motor pequeño pero muy potente, el microprocesador en un chip. El usuario hablaba con la máquina a través de un teclado. Sus mensajes aparecían en la pantalla. Cada día había más aplicaciones que permitían recibir, procesar y suministrar datos muy complejos a velocidad asombrosa. En los años 70, los diseñadores de coches empezaron a aplicar esta nueva tecnología a sus productos. Aunque muy especializados, los microprocesadores que diseñaron no eran muy distintos de los ordenadores personales. En teoría, un ordenador se puede conectar a cualquier máquina que hable su idioma, en otras palabras, a cualquier mecanismo que pueda mandar o recibir señales eléctricas por cable.
Así, mientras los ordenadores personales se conectaron no solo a teclados y monitores, sino también a impresoras, joysticks o incluso instrumentos musicales, los fabricantes de motores desarrollaban ordenadores compactos que se podían comunicar con la gran cantidad de mecanismos que lleva un coche. Se inventaron sensores especiales que detectaban lo que sucedía en todo el vehículo. Convertían la medida de cualquier parámetro en señales eléctricas que el ordenador estaba programado para interpretar. Los componentes convencionales se adaptaron para responder a las señales del ordenador. Y cuando esto no era posible, se crearon nuevos componentes que se pudieran controlar electrónicamente. A principios de los 80, Ford y otros fabricantes empezaron a incorporar esta tecnología a sus productos. Un ejemplo fue el ordenador de viaje. Tocando un botón ofrecía al conductor información sobre el día y la hora, consumo de carburante y velocidad media. Otro fue el módulo gráfico de seguridad que informaba sobre puertas mal cerradas, bombillas fundidas e incluso del peligro de hielo en carretera. Pero las novedades más significativas estaban en el motor y se referían a su gestión y control. En los coches Ford, la gestión del motor se ha confiado a un microordenador llamado EEC4, iniciales de Electronic Engine Control, versión 4. El módulo EEC4 va situado normalmente dentro del coche, pero en el salpicadero, cerca del motor. Hay varios sensores que envían información al EEC4, entre ellos un medidor de aire de paletas. Situado en el colector de admisión cerca del filtro de aire, mide el volumen de aire que entra al motor mediante el movimiento de una pequeña paleta situada en un tubo. También registra la temperatura del aire y envía esa información al EEC4. Otro sensor, el ECT, se usa para medir la temperatura del refrigerante del motor. Esta información se envía también al EEC4 en forma de una corriente constante de impulsos eléctricos. O el llamado sensor de efecto Hall, situado en el distribuidor. Este sensor indica al EEC4 la posición del eje del distribuidor y por tanto del cigüeñal, al que va unido mecánicamente. Estos tres sensores suministran al EEC4 los datos para calcular la relación aire-combustible que necesita el motor y el momento ideal para producir la chispa de cada bujía. El EEC4 usa después esos cálculos para controlar realmente el motor, pues ya controla algunos elementos clave como los inyectores. El módulo regula cuándo se abren los inyectores y durante cuánto tiempo, es decir, la cantidad de combustible inyectado. Otro componente que controla el EEC4 es la válvula que regula el ralentí. Mediante esta válvula, el módulo regula el ralentí del motor con gran precisión, haciendo que cierta cantidad de aire no pase por la mariposa. Un tercer componente es el módulo TFI. Situado en el distribuidor, ha sustituido a los platinos. El EEC4 usa este módulo para arreglar la producción de la alta tensión que va a cada bujía. De este modo, hace que la mezcla dentro de cada cilindro se encienda en el momento justo. En su momento, estos fueron importantes hitos que mejoraron considerablemente la eficacia del motor. Además, se ha mantenido el ímpetu de estas primeras novedades. En un vehículo moderno, la electrónica controla o regula todos los sistemas auxiliares de admisión, inyección, encendido y escape, además de ofrecer información para diagnóstico en el taller. En los últimos coches Ford, el microordenador de gestión del motor se sigue llamando EEC4, aunque la última versión puede procesar 1,4 millones de órdenes por segundo.
usando sensores similares a los originales, pero muchos de ellos revisados y otros muchos nuevos. Un nuevo dato que necesita ahora el EEC4 es la posición exacta de la mariposa en cualquier momento. Esa posición la detecta un nuevo sensor. Como los primeros motores controlados por el EEC4, también se mide el volumen y temperatura del aire que entra al motor. Pero eso lo hace ahora un medidor de peso que sustituye al antiguo de paletas. Situado en la entrada de aire cerca del filtro, tiene un pequeño bypass cerca del conducto principal por el que pasa el aire al motor. El bypass lleva dos pequeñas piezas eléctricas, una superior que mide la temperatura del aire y otra programada para marcar 200 grados por encima de esa temperatura. Cuando pasa el aire por ese alambre caliente, absorbe distinto calor del alambre según sea su velocidad. Eso hace variar la corriente eléctrica necesaria para mantener la diferencia de temperatura. A partir de esa corriente, el EEC4 calcula el volumen de aire que entra en cada instante. Si varía la temperatura del aire que entra en las cámaras de combustión, hay otro segundo sensor situado también en la entrada de aire, pero más cerca del colector de admisión. Otra cosa que ha cambiado desde los primeros días de la gestión electrónica del motor es cómo se detecta la posición del cigüeñal y de cada pistón. Al principio esto se hacía con un sensor de efecto Hall en el distribuidor. Un nuevo componente, el sensor CPS, controla ahora la posición del volante de inercia que va unido al cigüeñal. Como los inyectores se abren uno a uno, también hay que controlar la posición del árbol de levas. Esto se hace con un sensor situado en una leva especial del árbol. Con esta información, el EEC4 calcula qué válvulas de admisión se abren y sincroniza la apertura de los correspondientes inyectores. Como en los primeros sistemas de gestión, también se mide la temperatura del refrigerante con un sensor muy parecido al que ya se usaba en las primeras versiones. La mayoría de los motores modernos llevan uno o dos sensores EGO. Situados en el tubo de escape, cerca del colector, miden la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Con esta información, el EEC4 ajusta la relación aire-gasolina, que oscila ligeramente alrededor de 14,7 a 1 cuando el motor está caliente. Como vimos en la unidad anterior, esto crea las condiciones necesarias para la catalización de los gases en el convertidor. Todos estos sensores suministran al EEC4 una información constante que el módulo analiza al instante. Y como siempre, si los resultados no coinciden con los datos programados, el módulo ajusta el funcionamiento del motor mediante los parámetros clave que controla. Por ejemplo, los inyectores. El EEC4 controla el momento y la cantidad de combustible que inyecta cada uno en cada cámara de combustión según las necesidades del motor. Y del sistema de encendido, la llegada de alta tensión a cada bujía está controlada en la mayoría de los casos por el EEC4. Como vimos en la anterior unidad, esta corriente de alta tensión se genera ahora en la bobina DIS. El reglaje de la producción de corriente desde la bobina DIS hasta cada bujía está controlado en algunos motores por un segundo módulo llamado EDIS, que significa distribución electrónica. En estos casos, el EEC4 envía al EDIS datos que éste necesita para hacer sus reglajes. Pero en otros motores, el EEC4 lleva incorporada la tecnología EDIS, de modo que también regula el encendido. Sea como sea, el control del encendido ayuda a regular más exactamente el proceso de combustión y la eficacia general del motor.
La gestión electrónica del motor juega un papel importante en el control de las emisiones de escape. Normalmente el EEC4 se encarga de conectar y desconectar el sistema de aire pulsado. Como vimos en la unidad 4, este sistema lleva aire fresco al colector de escape para quemar el combustible no quemado. Como el EEC4 no puede abrir ni cerrar por sí mismo la válvula mecánica del sistema, detecta la potencia de vacío que se produce en el colector de admisión con el motor en marcha. El EEC4 regula una electroválvula situada donde se produce el vacío. El módulo abre la electroválvula que a su vez acciona la válvula de vacío. Y esa succión abre la válvula que regula los impulsos de aire, haciendo funcionar el sistema. Otro dispositivo de control que ya hemos visto antes es el sistema de recirculación de los gases de escape, o sea, en abreviatura EGR. El EGR recicla algunos de los gases de escape y los manda al colector de admisión. Así se reduce la formación de óxidos de nitrógeno durante la combustión. El EGR está controlado también por el EEC4 a través de otra electroválvula. Cuando ésta se abre, el vacío del colector de admisión actúa sobre una válvula de diafragma. Esta válvula se abre dejando que los gases de escape vuelvan a pasar al colector de admisión. Para desactivar el sistema, el EEC4 cierra la electroválvula. La válvula de diafragma se cierra y no deja pasar los gases. Como cualquier pieza electrónica moderna, el sistema de gestión del motor se autocomprueba haciendo un ciclo completo. En los actuales coches Ford, esto lo hace una unidad llamada FDS 2000. El FDS está diseñado para diagnosticar los fallos de cualquier sistema electrónico del coche. Primero se conecta a la batería. Después se conecta a un conector de diagnóstico situado en el motor, en el salpicadero. Según el sistema electrónico que se quiera probar, el FDS indica al mecánico dónde debe conectarlo. Después lee el módulo correspondiente, en este caso el EEC4, y confirma si está bien hecha la conexión. Después el FDS hace un ciclo completo de diagnóstico, pero solo bajo las instrucciones del mecánico que usa la pantalla táctil de control. En la pantalla aparece información clara y concisa que informa al mecánico de la prueba, de lo que tiene que hacer y de los fallos encontrados. Si detecta algún fallo, el FDS lo registra y avisa al mecánico de cómo subsanarlo. No solo es el motor el que se beneficia de la revolución electrónica. Como veremos más adelante, la nueva tecnología se aplica también a los sistemas de frenos. A la dirección. Y a la suspensión. En la séptima unidad de esta serie veremos cómo se transmite la potencia del motor a la carretera, empezando por la caja de cambios.
veremos que la caja de cambios convierte el giro del motor en giro del árbol de transmisión, que a su vez hace girar las ruedas a través del grupo cónico. Veremos cómo funciona el embrague. Abriremos la caja de cambios y el grupo cónico. Veremos también cómo el grupo cónico resuelve el problema de tomar las curvas sin perder el agarre. Y por último, las modificaciones ha quedado lugar la tracción delantera.